la plataforma a la 1 de la tarde. Y en la plataforma, la clase se llama Grupos Funcionales Orgánicos. Ya nos vamos a meter de lleno con la química que corresponde al grado 11. Ya ahora sí vamos, es mejor dicho, con toda. Y para eso necesitamos tener claridad en algunos temas. La clase pasada trabajamos algo que se llaman las fórmulas en la química orgánica y supimos diferenciar cuáles son esas fórmulas y ya para ello vamos a hacer un repaso pequeñito. Resulta que ahorita lo que vamos a ver es grupos funcionales orgánicos. ¿Cómo funcionan esos grupos funcionales orgánicos? Entonces, la actividad que van a tener que hacer es primero tomar apuntes de la clase, segundo copiar la información de las imágenes y tercero investigar qué son los alcanos y cuál es su importancia. Para ello, entonces, tenemos que echar un recorderis de qué es una fórmula en la química orgánica. Entonces, nosotros sabemos que las fórmulas son aquellas representaciones físicas o Profe, simbólicas. Dime. ¿será que tú me puedes hacer un favor de, pues, si anotas algo en el tablero, de enviar foto al grupo? Sí, sí, señorita, claro que sí. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, entonces sabemos que una fórmula en la química orgánica es la representación física o simbólica que se le da a un compuesto como tal. Nosotros sabemos que los elementos de la tabla periódica tienen unos símbolos y que la unión de esos símbolos conforman una fórmula, que para la química orgánica esas fórmulas se pueden clasificar desde distintos puntos de vista, ya que cada una de ellas presenta unas características, es decir, puedo tener un solo compuesto, puedo tener un solo, ¿cómo se le puede llamar? Una sola sustancia, pero esa sustancia contiene unas características especiales. Y para ello, entonces, se han creado esas fórmulas. En la inorgánica también existen, entonces tenemos que los óxidos, que los ácidos, que las bases, que las sales, los hidróxidos, todos ellos son de la inorgánica. Pero en la orgánica también existen una serie de fórmulas que representan un compuesto específico. Para hacer un recorderis de la clase anterior, entonces, ¿qué tipo de fórmula es esta, por ejemplo? La ¿Lineal? lineal, Muy bien, es una fórmula lineal y necesito que me la identifiquen. ¿Por qué? Porque a partir de la próxima clase vamos a empezar a ver el primer tema de la orgánica que se llaman los alcanos. Entonces yo ya voy a dejar de la teoría, digamos que de un lado, y vamos a pasar a algo que se llama la nomenclatura. ¿Qué creen que es la palabra nomenclatura? ¿A qué hace referencia la nomenclatura? ¿De qué será? Cuando yo digo la nomenclatura de Nicolás de la Hoz, o bueno, la simbología de Nicolás de la Hoz está diferenciada por un nombre, ¿cierto? Es como el punto de referencia, es el nombre que se le da a una sustancia o un compuesto específico. En este caso yo les podría decir, es un niño más o menos alto, es un niño acuerpado, es un niño más o menos trigueño, denme la nomenclatura de él. Entonces ustedes dicen, ah, puede ser Fernando Gutiérrez, ¿cierto? Porque la nomenclatura es el nombre que se le da a un compuesto específico. Entonces, de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar este tipo de formulación. Cuando ustedes vean este tipo de fórmulas, ustedes tienen que reconocerlas porque cada una de ellas lleva un nombre como tal. Pero lo primero que sabemos es que pertenecen a la química orgánica. ¿Listo? ¿Qué tipo de fórmula sería esta? la estructural. Es una fórmula estructural o esquelética. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando es el esqueleto, es la estructura del compuesto, ¿cierto? Puede que sean el mismo compuesto, pero están representados de manera diferente y ambas hacen parte de la química orgánica. ¿Qué tipo de fórmula es esta? Es la estructural condensada. Estructural condensada. Muy bien, estructural condensada. Es una fórmula de la química orgánica, pero lo que hace es que condensa la información. Y si yo les digo que qué tipo de fórmula es esta,
La poligonal. La poligonal, o que también se puede llamar una fórmula cíclica, y es porque es un ciclo, no tiene inicio, tampoco tiene fin. Y si les menciono la base de la química orgánica, ¿cuál es La esa? empírica. La empírica. ¿Por qué tenemos que tener claridad en esos temas? Porque si nosotros no entendimos fórmulas, pues de ahí en adelante va a ser complicado trabajar. ¿Y por qué se da eso? Porque resulta que la química orgánica maneja, digamos que las mismas bases para todo. Entonces ya ahorita vamos a ver algo que se llaman los grupos funcionales, que así se llama la clase de hoy, y ustedes se van a dar cuenta que esos grupos funcionales, básicamente lo único que cambia es la, digamos que como la fórmula, la raíz, pero en sí vienen siendo lo mismo. Todos se trabajan de la misma manera, todos se nombran igual, todos trabajan las mismas bases. La única diferencia está en un pedacito de la fórmula. Entonces, si ustedes me entienden, esta parte de la formulación, trabajar la química orgánica de aquí en adelante va a ser supremamente sencillo. Y por esa razón necesito que recuerden esta información. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho algo de los niveles de hibridación? Si eran SP1, SP2 o SP3. Sí, en algún momento lo tocamos. Si es SP1, ¿qué serían? SP2 y SP3. ¿Qué vendría siendo Eh, esto? Señor, Profe, ¿será que yo te puedo pedir un favor? dime. Profe, es que me están llamando para lo del internet. ¿Será que yo me puedo salir un momentico de la clase ahorita ingreso? Hágale, hágale. Hágale que igual se está grabando. Dale, profe, mil gracias. Listo. Si hablamos de los niveles de hibridación SP1, SP2 o SP3, son la cantidad de enlaces que se tienen de carbono a carbono. ¿Listo? SP1 indica un enlace, es decir, que trabajamos alcanos. Próxima clase. SP2 significa dos enlaces, es decir, carbono a carbono. Trabajamos alquenos. ¿Cuándo venimos a trabajar alquenos? Yo supongo que más o menos por ahí a mitad de este periodo. Y tres enlaces significan alquinos. ¿Cuándo venimos a trabajar alquinos? Más o menos al finalizar el periodo académico. Pero la idea es que lo trabajemos lo más pronto posible antes de que pues yo me vaya como a mi licencia de maternidad como tal. Pero la próxima vez que les pregunte qué significan esos niveles de hibridación, ustedes me van a decir SP1, alcanos, SP2, alquenos y SP3, alquinos. ¿Qué significa? Que el enlace carbono a carbono es simple para los alcanos, doble para los alquenos y triple para los alquinos. ¿Dónde será el enlace más fuerte? ¿En los alcanos, alquenos o alquinos? ¿Dónde ustedes creen que el enlace se genera más fuertemente y que sería casi que imposible de romper? en los alcanos. ¿En los, alguien da más? ¿En los alquinos? En los alquinos. ¿Por qué en los alquinos? ¿Por qué crees que es más fuerte en los alquinos? Pues de pronto porque como tienen varias conexiones son un poco más fuertes. Perfecto. Si decimos que el nivel de hibridación más fuerte en los alquinos, claro, porque resulta que para que algo venga a romper ese enlace tendría que romper el primero, el segundo y el tercero. En cambio, si hay alguna sustancia que rompa este enlace, pues lo rompe de una. Por eso los alcanos, a pesar de que son la base de la química orgánica, ellos son los de enlaces más sencillos, son los de enlaces más simples, son los que más fácil se pueden romper. Y es precisamente porque solamente hay un puente entre carbono y carbono. En el caso de los alquenos ya son un poquito más fuertes esos enlaces, pero los alquinos prácticamente que son irrompibles, porque son tres que están allá cogidos de las manos, cosa tal de que no se vaya a romper ese enlace. Entonces por eso los alquinos son los más fuertes, pero los alcanos son los más abundantes. ¿Listo? Si nosotros tratamos este tema de formulación, pues va a ser muy sencillo. Luisa, no te envío foto porque esto digamos que no hace parte. Si nosotros trabajamos este tema de formulación, va a ser más sencillo comprender cuando hablemos de grupos funcionales. Entonces, ¿cuáles son los grupos funcionales de la inorgánica? ¿Quién me los puede recordar?
¿Se acuerdan que trabajábamos la No, nomenclatura señora, con no me los acuerdo. la UPAC, la stock, la tradicional, ¿no? Que el monóxido de carbono, que el hidróxido de sodio. Pues eso sí. De eso nos acordamos un poquito, ¿cierto? Entonces, en la inorgánica se manejan los óxidos, las bases, las sales y los ácidos. Y hay ciertos elementos que son más importantes que otros. Aquí, los grupos funcionales también toman un nivel de importancia, también son relevantes. Entonces, para ello, vamos a revisar unas imágenes que les dejé en el Classroom, donde aparecen, digamos que como que esos grupos funcionales organizaditos. Entonces yo les voy a compartir pantalla para que los podamos ver. ¿Listo? Y los vamos a trabajar directamente desde el Classroom. ¿Qué es un grupo funcional? Entonces es el elemento o la sustancia que es más importante dentro de un compuesto. Entonces podemos decir, por ejemplo, que dentro de los grupos funcionales de la química orgánica, y es prácticamente el plan de estudios de todo el año, porque es lo que vamos a ver durante toda nuestra vivencia académica, por decirlo de alguna manera. Permítanme un segundito, la voy a abrir directamente desde la imagen para que me la deje voltear y ustedes la puedan ver. ¿Listo? Permítanme, me confirman si están viendo ahí, porfa, la imagen. Segundito que está cargando. Y se quedó cargando esta berriona. Bueno, mientras tanto, un grupo funcional hace parte, digamos que de una estructura química que da origen a sustancias específicas. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de un alcohol que hablar de una acetona, ¿cierto? Nosotros nos emborrachamos con un alcohol, nos emborrachamos con el aguardiente, con la cerveza, eso hace parte de los alcoholes. Pero, ¿será que si tomamos, por ejemplo, una acetona que vendría siendo el Lander, el removedor de uñas, vamos a tener la misma sensación? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? No. No tendríamos la misma sensación, ¿cierto? Si entre los mismos alcoholes hay diferencias, porque no es lo mismo un alcohol etílico que el alcohol industrial, por ejemplo, o que el alcohol que se utiliza para los licores, si solamente entre ellos hay diferencias, imagínense la diferencia que existe entre estas categorías que se encuentran acá, porque precisamente para cada uno de ellos se ha creado, digamos que como un espacio de trabajo. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a pintar una casa con gasolina. Con la gasolina nos alcanzamos a marear un poquito, ¿cierto? Pero no es el mismo resultado que cuando ingerimos el alcohol, ¿cierto? No se da de la misma manera. O no es lo mismo, en el caso de un aldehído, como el tema del thinner, consumir thinner que consumir alcohol. No es exactamente lo mismo y es precisamente porque cada una de las sustancias tiene unas características específicas. Entonces, a eso se le llama un grupo funcional y es cómo se encuentran unidos los carbonos para poder generar esas sustancias. Cuando nosotros vemos, digamos que un labial, uno lo podría ver sencillo y uno dice, bueno, pues sí, el labial es de color rojo, pues bueno, sale, entra, además tiene una base que es plástica, pero ¿cómo estará hecho este labial por dentro? ¿De qué lo habrán hecho? ¿Cuál será la sustancia que le habrán aplicado para que genere ese color, para que se pegue a los labios y adicional a eso para que sea como cremosito? Porque no todos son iguales, ¿cierto? No es el mismo que nosotras compramos por ahí en la baratija de 2000, que es el mágico, con uno digamos que de revista. No se puede comparar. Son sustancias que provienen de la química orgánica. Entonces, por ejemplo, estos son alcanos. Y este tipo de maquillaje viene del petróleo. Nosotras no deberíamos aplicarnos labial porque es petróleo lo que hace que genere esa sustancia como pegajosa, como grasosa, para que se adhiera a los labios, que se le aplican colorantes, que se le aplican resinas, que a veces se le aplican parafinas, se le pueden aplicar diferentes sustancias para que se dé el resultado de esto. Pero la base principal la tenemos acá. Esta es la base principal. Entonces,
Los grupos funcionales de la química orgánica se clasifican más o menos en 8. Dentro de ellos tenemos los más simples, que son los alcanos, que aquí no están apareciendo en el cuadro, pero ya sabemos que un alcano se da entre carbono y carbono. Vayan copiando el cuadrito, con eso van adelantando trabajo. Entonces, el más simple es alcano, que es carbono a carbono por medio de un solo enlace. El alqueno, entonces, tiene una fórmula general que es carbono a carbono con un doble enlace. De esa manera se diferencia un alcano de un alqueno. Si solamente tiene una rayita, es alcano. Si tiene 2 rayitas, es alqueno. Si tiene 3 rayitas, es un alquino. ¿Listo? Y cada uno tiene sus características, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero tenemos que aprenderlos a ir identificándolos. Entonces, por ejemplo, preguntémosle a Paula. Paula, si hay carbono a carbono con 3 enlaces, ¿cómo se clasifica? ¿Qué grupo funcional es? Un alquino. Un alquino, perfecto. Luisa, si de carbono a carbono tenemos 2 enlaces, ¿qué grupo funcional se trabaja? Luisa. ¿Qué pasó? ¿Se quedó sin audio? Bueno, entonces preguntémosle a Capera. Capera, si tengo un doble enlace carbono a carbono, ¿qué tipo de grupo funcional es? ¿De doble enlace, profe? Sí, señor, doble enlace. Un alcano, ¿no? Alquino, alqueno. Enlace sencillo, alcano, enlace doble, alqueno, enlace triple, alquino. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Daza, si el enlace es triple, ¿qué tipo de compuesto es? Un alquino. Alquino, perfecto. Ya los vamos aprendiendo a identificar, o sea que la próxima vez que ustedes vean esas 3 rayitas, ustedes no van a decir, esas 3 rayas, ¿qué serán? Sino que ya saben que son enlaces que están uniendo carbono a carbono, son puentes que unen los carbonos. Las estructuras en la química orgánica son muy grandes, muy grandes, y forman panales de abeja muy grandes, y es precisamente por la unión que se dan entre los carbonos. Nosotros en el simple ADN tenemos formación de ese tipo de enlaces, entonces cada vez que un carbono necesita unirse con otro, tiene que formar un enlace. Puede ser sencillo, puede ser doble o puede ser triple, ¿listo? Y de ahí en adelante se desglosan otra serie de compuestos, otra serie de grupos funcionales que también los vamos a trabajar. Una amina, y pilas ahí porque solamente una letra puede cambiar y nos cambia la versión de la sustancia. Una amina es aquella unión que se da entre un carbono, entonces pilas, estas R's significan carbonos radicales, que hay más carbonos a su alrededor. Entonces, un carbono más un grupo NH2, este se llama el grupo amino. Cuando ustedes vean la N con el hidrógeno, el nitrógeno y el hidrógeno unidos, van a saber que es el grupo amino. No se preocupen que en esto se nos va todo el año aprendiéndonos, pero sí necesito que me los identifiquen, ¿listo? NH2 es un amina, ¿listo? ¿Para qué sirven las aminas? Las aminas son las que generan la seda de las orugas. Ustedes han visto que las orugas o las arañas botan una telaraña, botan una seda. Eso pertenece al grupo de las aminas. Y es supremamente costoso porque como no se puede generar de manera industrial, solamente lo hacen los animales, entonces son muy costosas. ¿Ustedes alguna vez han comprado una pijama de seda o una camisa de seda o algo que tenga que ver con la seda, alguna prenda de vestir? Sí. ¿Y es costoso o es barato? Un traje, profe, es re costoso. Costosísimo, muy bien. ¿Por qué es tan costoso? Porque lo que hacen es que cogen la seda que produce el gusano, que produce la araña, y con eso construyen la tela. Por eso son tan caros. ¿De dónde provienen? De la química orgánica. ¿Qué formación tiene? Nitrógenos, hidrógenos y carbonos.
prácticamente nos estamos vistiendo con el popó de los animales, pero para los ricachones no hay nada más satisfactorio que vestirse con un traje de seda, y es precisamente por su nivel de complejidad. Vamos con un grupo un poquito más conocido, que son los alcoholes. Y los alcoholes se clasifican en muchísimos tipos de alcoholes, pero siempre los vamos a identificar que es un carbono unido a un grupo hidroxilo, un grupo OH. Eso es un alcohol. Tenemos diferentes tipos de alcoholes, como les decía, los de los tragos, tragos para beber. Hay otros que son los antisépticos, hay otros alcoholes que son industriales. No es lo mismo, ni da la misma llama, quemar el alcohol con el que nos protegemos para el COVID que quemar el alcohol industrial. La llama con el que nos protegemos para COVID es azul, la otra llama es amarilla. Y no es lo mismo, por ejemplo, prenderle candela a una cerveza, porque no va a prender. La cantidad de alcohol es mínima. Entonces tenemos diferentes clases de alcoholes, pero lo reconocemos porque es carbono unido a OH. Los éteres, entonces tenemos carbonos a los lados y un oxígeno en la mitad. Siempre que veamos ese oxígeno en la mitad y carbonos a los lados es porque se clasifican como los éteres. Y esos éteres se sostienen sobre todo en lo que son las pinturas, digamos, y los aceites, sobre todo para los carros y eso vendrían siendo los éteres. Los aldehídos, entonces los aldehídos tienen un carbono, doble enlace con el oxígeno y un hidrógeno. ¿Para qué me sirven esos aldehídos? Esos aldehídos son los que, digamos que son los más sencillos de la química orgánica, y cuando los nombremos ustedes van a decir, oh, esto es re bocho, es re fácil nombrarlos. Y ellos, digamos que se utilizan más en la parte como de la industria, como para los olores ricos, por ejemplo, como para el olor de la vainilla, el olor de los cítricos, cosas que huelan a rico y que a uno le sepa la boca a esa sustancia. A veces alguien pasa con un olor de perfume a vainilla y le sabe a uno la boca a vainilla, ¿cierto? Y es porque se conecta tanto nariz con gusto, como para poder reconocer ese sabor y ese olor que se está generando ahí. A eso se le llaman los aldehídos. En el caso de las cetonas, y pilas es con C, por favor, con C, cetonas. Estas cetonas es la doble unión con un oxígeno, un doble enlace con un oxígeno. Y esas cetonas son muy comunes en los removedores, en los lander, en lo que son los desmanchadores. A veces limpiamos el vidrio de la mesa y ese vidrio no limpia tan fácil si no le aplicamos líquidos. Entonces son desmanchadores. Esos son las cetonas. Los ácidos carboxílicos son aquellos que tienen doble enlace con el oxígeno, pero también tienen un grupo alcohol. Entonces pilas porque son la unión de dos grupos funcionales. ¿Qué grupo funcional es este que estoy señalando acá? Este de carbono doble enlace con el oxígeno. ¿Cómo se llama él? ¿Una qué? ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Lo vimos hace 2 minutos. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Una cetona. Este de acá arriba es una cetona, pero si yo lo tomo solamente con el grupo funcional del carbono y el OH, ¿cómo se llama ese grupo funcional? Alqueno, profe. No. Aquí tenemos la unión entre una cetona y un alcohol. Los dos unidos forman un ácido carboxílico, pero por aparte sería una acetona. Fíjense que estas dos fórmulas son idénticas, y este sería un alcohol. Fíjense ustedes que acá tenemos el carbono con el OH, y acá dijeron que el alcohol es carbono con OH. No se preocupen que es de irle tomando el ritmo a esto. Tampoco es de que la cojamos de la noche a la mañana porque son muchos grupos funcionales, pero sí es como para irle echando un vistazo a grandes rasgos. Y tenemos por último los ésteres. Pilas, aquí tenemos un éter y acá hay un éster. Y los ésteres son carbono con oxígenos que se encuentran en los polos, con oxígenos que se encuentran, digamos que a los lados como tal. Los ésteres son muy comunes cuando se habla del tema de los plásticos.
Generalmente, cuando nosotros tenemos plásticos, estamos hablando de ésteres, pero es la fórmula química para poderlos denominar. ¿Listo? Rápidamente, si yo digo carbono unido a NH2, ¿qué tipo de fórmula qué tipo de grupo funcional es? Amina. Amina, perfecto. Un carbono unido con un doble enlace al oxígeno. ¿Un éter? Ajá, carbono unido con doble enlace al oxígeno. Ah, una acetona. Una acetona, perfecto. Y si yo digo, por ejemplo, un carbono unido a un grupo OH. Un alcohol. Un alcohol, muy bien. El resto también tienen que irle cogiendo el ritmo, ¿listo? La idea de estos grupos funcionales es que se trabajan cada vez que nosotros vemos química orgánica y vamos a ir, digamos que como que desprendiendo cada uno de ellos para entender cómo se nombran, cuál es su funcionamiento, cuál es su importancia, por qué se encuentran dentro de la química orgánica y por qué son la base fundamental de la vida. Todos ellos hacen parte de la base fundamental de la vida. Ustedes me dirán, profe, pero es que ninguno tiene que ver con esa parte viva. Nosotros dependemos de este tipo de sustancias, tenemos una dependencia a este tipo de sustancias. Y alguien me dirá, ¿y yo cómo dependo del alcohol? Claro, en este momento somos 100% dependientes del alcohol, porque si el alcohol no existiera, el virus se propagaría mucho más rápido, o sea que somos dependientes de esta sustancia. Las niñas somos dependientes de las cetonas, ¿cierto? Porque nos encanta estar ahí como pendientes del tema del removedor y las uñas y el lander y toda esa vaina. También somos muy dependientes de los alcanos, porque tiene que ver con cosmetología, de la gaseosa. ¿A quién no le gusta la Coca-Cola, por ejemplo? O sustancias que tengan que ver o gaseosas negras. Esas tienen que ver con los alcanos. Entonces somos 100% dependientes de este tipo de grupos funcionales. A eso se le denomina grupo funcional, a una sustancia que es importante para la química orgánica como tal. Hay otra imagen que les dejé en la plataforma, y esta no es la que me sirve, y tiene, digamos que esos grupos funcionales, pero ya un poquito más abiertos y más específicos, porque yo les decía que hay algo que se llama la nomenclatura y es el nombre de esas sustancias. Entonces, resulta que voy a empezar desde abajo. Espérenme que esta vaina se me cambió. Voy a empezar desde abajo. Entonces, ¿cómo sé que es un alcano? Porque es la unión de carbono a carbono por un enlace simple. ¿Listo? Y la terminación de los alcanos es ano. Si ustedes ven que algún tipo de sustancia termina en la palabra ano, de inmediato vamos a saber que es un alcano. ¿Listo? Y no es porque tenga que ver solamente con la cola o con los pedos, no, sino porque proviene de la palabra alcano. Entonces, si ven, por ejemplo, un propano, un metano, un etano, un pentano, un hexano, un octano, un nonano, es porque son alcanos. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, pues los vamos a ir clasificando, ¿vale? Ahora, la terminación para los alquenos es eno. Por aquí lo tenemos. Alqueno, eno. Entonces, un penteno, un hexeno, un octeno, un noneno. Y yo sé que hoy parezco rarita hablando de esto, porque ustedes digamos que no me están comprendiendo al 100%, pero con el paso de las clases ya van a ir entendiendo de por qué estoy dando, digamos que como estas terminaciones. En el caso de los alquinos, la terminación es ino. Entonces, un propino, un metino, no sé, pentino. Y es precisamente porque es la cantidad de carbonos que da la raíz del nombre con la terminación del grupo funcional. ¿Listo? Profe, ¿esos cuáles son? Estos son la nomenclatura. Esto es nomenclatura. Bueno, entonces decimos que alcano, ano, alqueno, eno y alquino, ino. ¿Listo? Los nitros, estos nitros casi no se trabajan, pero hay que tenerlos en cuenta. Si tenemos un nitrógeno y un oxígeno, dos átomos de oxígeno, vamos a anteponer la palabra nitro. Entonces, nitrocarbonuro, por ejemplo, o nitrometano, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son las combinaciones que se pueden llegar a dar. Este cuadrito, ¿por qué es importante tenerlo? Porque lo vamos a ir desglosando uno por uno. ¿Listo?
Los halógenos, entonces, es cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de elemento de la tabla periódica que se una con un carbono. A ellos se les llaman halógenos. Los éteres, entonces vamos a decir que los éteres se nombran con la palabra oxi en el centro. Entonces tenemos un metanoxipropano, o podemos tener un heptoxioctano, porque eso depende de la cantidad de carbonos que se tengan, y ya ahorita les voy a decir cómo se dicen esa cantidad de carbonos. Si hay un oxígeno en la mitad, vamos a saber que es un éter. Para las aminas, entonces puede llamarse metilamina, o puede llamarse ciclooctilamina, por ejemplo, o puede llamarse nonanoamina. Entonces, ¿cómo se reconocen? Por esa N que se forma un doble enlace con el carbono. Para los alcoholes, metanol, octanol, decanol, ciclopropanol. Ellos se reconocen de esa manera. Si ven que las terminaciones van siendo diferentes, no es lo mismo un cicloalcano que no es lo mismo un ciclopentano que un ciclopentanol, por ejemplo, porque la diferencia se encuentra en la base que tiene la fórmula. Siempre que encontremos un grupo OH, le vamos a dar terminación OL. Para las cetonas, entonces la terminación ONA, entonces una ciclopentanona, o una butona, o una pentanona. La terminación es diferente y clasifica a las cetonas. Son como los apellidos que se tienen dentro de los grupos funcionales. Yo no puedo decir que hay muchas Luisa Fernandas, ¿cierto? Pero una será Luisa Fernanda Puentes, otra será Luisa Fernanda Arévalo, otra será Luisa Fernanda Ortega. Son diferentes, ¿cierto? Y es porque el apellido cambia. Y aquí también está cambiando ese apellido como tal. Aldehídos, terminación al, nitrilos, terminación en nitrilo como tal. Para las amidas, terminación amida. Para los ésteres, ato de hilo. Esto también lo vamos a ver. Este es un poquitico complejo de nombrar, pero también los vamos a ver. Ácidos carboxílicos, antepongo la palabra ácido y terminan oico. Entonces, ácido butanoico, ácido pentanoico, ¿cierto? Digamos, ese ácido butanoico es el que nos tomamos cotidianamente. Cuando uno va a la EPS, ¿qué es lo primero que le dan si uno lleva un dolor de cabeza? Cuando uno va a la EPS y tiene dolor de cabeza, ¿qué le dan? O lleva cualquier dolor en el cuerpo, porque ese medicamento lo dan para cualquier dolor. Acetaminofén. El acetaminofén, muy bien, el acetaminofén. Y químicamente, ¿cómo se llama? Ácido butanoico. Eso es lo que uno se toma. Y es precisamente porque es el nombre científico que se le dan a los compuestos. Entonces, cada uno de ellos tiene un nombre y tiene un apellido, que vamos a ir viendo paso por paso y cómo se van nombrando. Por eso la química orgánica es tan extensa, porque si ustedes se dan cuenta son muchos los temas que tenemos que ver, empezando por los alcanos hasta que terminemos por allí en las amidas, que son las últimas que se ven, porque cada una tiene un nivel de importancia. ¿Qué es lo que necesitamos reconocer esta clase? Que ustedes me digan, esto es una fórmula de la orgánica, esto yo lo puedo clasificar dentro de los grupos funcionales. Si tiene terminación ano es un alcano, si tiene terminación eno es un alqueno, si tiene terminación ino es un alquino, terminación ol es un alcohol, terminación ona una acetona, terminación amina una amina, terminación al un aldehído. ¿Sí ven que cada uno como que tiene como sus características? Eso es lo importante de esta clase, poder reconocer esas características de ese tipo de compuestos, cosa tal de que podamos tener, digamos que como claridad en eso. Ahora, la última imagen que les dejé ahí corresponde a la cantidad de carbonos que posee una sustancia. Resulta que en la química orgánica, mínimo, podemos tener un carbono, mínimo un carbono, pero máximo los carbonos son infinitos. No hay una totalidad de carbonos exacta y es porque los compuestos son tan complejos que pueden empezar a desprenderse muchísimos carbonos de ahí en adelante. Pero las sustancias con las que nosotros más tenemos contacto son aquellas
que contienen, digamos que una cantidad de carbonos específicas. Entonces, si hay un solo carbono, vamos a darle la raíz met, con la terminación que corresponde al grupo funcional. Entonces, por ejemplo, si tengo un carbono con un solo enlace, ¿cierto? De carbono a carbono, es decir, que es un alcano. ¿Qué terminación le daríamos a los alcanos? Ano. Ano, entonces se llama metano, porque es un carbono con terminación ano, metano. Y si fueran dos carbonos con enlaces simples, ¿cómo se llamaría? Utilicen la tablita que les estoy mostrando en el computador. Si fueran dos carbonos con enlaces simples, ¿cómo se llamaría? Revise prefijo y revise terminación. Etano, muy bien, etano. Et, porque son dos carbonos, y ano, porque es la terminación de los alcanos. Y si fueran tres carbonos con enlaces simples, ¿cómo se llamaría? Propano. Y cuatro, Butano. y nueve, ¿Cuántos? nueve, Nonano. nonano, muy bien, perfecto. Y si fueran 30, Triaconano. triaconano. Esa es la importancia de esta tablita. Creo que de todas las tres tablas que les envié, la más importante es esta, porque es la que nos va a decir cuántos carbonos tengo y cuál es la terminación. ¿Listo? Si tengo una cadena de 6 carbonos con enlaces dobles, ¿cómo se llamaría? Hexano. Con enlaces dobles. ¿Etano? Hexeno, porque son enlaces dobles. Y acuérdense que los dobles son los alquenos. Si fuera una cadena de 8 carbones con enlaces dobles. ¿De cuántos, profe? 8 carbonos con enlaces dobles. Octeno. Octeno, muy bien, perfecto. Y si fuera una cadena de 5 carbonos con enlaces triples. Pentino. Pentino, muy bien. Y si fuera una cadena de 20 carbonos con enlaces simples. Eicosano. Eicosano. Por eso esa es la importancia que tiene esta tablita, porque cada vez que nosotros trabajamos cierta cantidad de carbonos, tenemos que empezar a darles un inicio y un fin a ese nombre, porque cada uno tiene que diferenciarse. Todos los hombres de nuestro salón son muy caballerosos, son muy respetuosos, son muy amables, ¿cierto? Pero cada uno de ellos tiene un nombre específico. Entonces tenemos, por ejemplo, a Santiago Capera, a Sebastián Torres, a Nicolás de la Hoz, a Kevin Lozano, a Kevin Belandia, a Fercho, pero pilas, ahí cuando yo dije Fercho, lo que estoy haciendo es que estoy poniendo el nombre más pequeñito, pero la idea es que le estamos dando una nomenclatura y cada uno tiene su nombre y tiene su apellido, ¿listo? Por eso esta tablita es fundamental, esta tablita es supremamente importante y no la tenemos que aprender. Esta tablita sí es obligatoria que no la aprendamos. Que si es un carbono, met, que si es 2 carbonos, et, que si es 3 carbonos, prop, que si es 4 carbonos, but, que si es 5 carbonos, pent, 6 ex, 7 hept, 8 octa, 9 nona, 10 deca, 11 undeca, 12 dodeca, 13 trideca, 14 tetradeca, 15 pentadeca, 16 hexadeca, 17 heptadeca, 18 octadeca, 19 nonadeca, 20 eicos. ¿Hasta dónde no las aprendemos? Hasta los 10. ¿Hasta dónde no la tenemos que aprender? Del 1 al 10. ¿Listo? Esa es la tareita para la próxima clase. Nos la vamos a aprender desde el 1 hasta el 10, ¿vale? Por ejemplo, preguntémosle a Sarita. Sarita, ¿cómo se llamaría una cadena de 8 carbonos con enlaces simples? ¿Sarita? ¿Sarita no está? Bueno,
Entonces preguntémosle a De la Hoz. De la Hoz, ¿cómo se llamaría una cadena de 8 carbonos con enlaces simples? ¿Será que me quedé sola? Alguien que me responda, por favor. ¿Me quedé sola? Octaneta, Octano. profe. Octano, muy bien, perfecto. ¿Cómo se llamaría una cadena de 10 carbonos con enlaces dobles? De seno. De seno, muy bien. La idea es que los aprendamos a identificar. Ahora, ustedes tienen una tareita y creo que la vamos a ir adelantando y es averiguar qué es un alcano y cómo funcionan esos alcanos. Entonces vamos a adelantar las tareas. El primer punto que tienen que hacer es tomar apuntes de la clase. Entonces, copian los 3 cuadritos que les envié. Espero pues los hayan ido copiando a medida de que vamos hablando, cosa que vayan adelantando trabajo. Y el segundo punto de la actividad es investigar qué son los alcanos. Entonces, ¿qué es un alcano? Es la unión carbono a carbono por medio de enlaces simples. Eso es un alcano. Y vamos a adelantar entonces el tema, cosa que no les quede de investigación, sino que ustedes lo puedan ir trabajando ahí mismo. ¿Listo? Con eso pues también vamos avanzando en lo de la próxima clase. Entonces, para ello, permítanme, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a fijar la cámara. Espérenme un segundito, aquí estoy, listo. Fijemos cámara para que ustedes puedan ver el tablero. Entonces, ya sabemos que un alcano es la formación de carbono a carbono por un enlace simple. Eso es un alcano. ¿Cuál es la importancia de los alcanos? Que son hidrocarburos. ¿Y quién me recuerda que es un hidrocarburo? Los derivados del petróleo. Muy bien, los derivados del petróleo, perfecto. ¿Qué otra función tienen qué compuestos contiene un hidrocarburo? Que sea la unión entre qué elementos. ¿Qué El elementos? hidrógeno. Muy bien, el hidrógeno y el hidrógeno Carbono. y el carbono. Para que complete la ley del octeto necesita 4 hidrógenos, ¿cierto? Un hidrocarburo se da de la formación de un carbono más los hidrógenos. Por eso se llaman hidrocarburos. Y son derivados del petróleo, como bien lo decía por allá la compañera. Entonces, ellos se clasifican en 3 tipos, en los alcanos, los alquenos y los alquinos. Es decir, que el petróleo puede tener esas 3 formaciones. O es alcano, o es alqueno, o es alquino. Y eso depende de las características. No es lo mismo un petróleo puro que una gasolina, por ejemplo. O no es lo mismo la gasolina de las motos que la gasolina de los aviones. O no es lo mismo, por ejemplo, una gaseosa Coca-Cola que una Pepsi. O no es lo mismo, por ejemplo, una pestañina de marca, una pestañina de revista, que una pestañina que se compra en la calle, ¿cierto? Y creo que ahí nos podría colaborar Francisca. Francisca, ¿qué pestañina es mejor? ¿La que se compra en revista o la que se compra como en las baratijas? ¿Tú qué dirías? Bueno, alguien que me ayude con eso. ¿Cuál pestañina es mejor? Puedes Profe, hacer pues eso va por revistas de marcas. una mejor elaboración. Por allá dijeron que la de la marca, ¿cierto? Y alguien planteó la elaboración. Claro, la de la marca es mejor porque contiene mayor cantidad de petróleo. Como el petróleo es tan costoso, pues va a necesitar que los insumos sean más costosos, que la elaboración sea más compleja. Y en ese orden de ideas, a pesar de que ambas son pestañinas, tenemos una que se puede reconocer como alcano y tal vez otra que se pueda reconocer como alqueno. ¿Qué necesitamos identificar? Que si hay 2 carbonos unidos con un solo enlace, pues simplemente vamos a utilizar la tablita de la raíz de los carbonos para poder empezar a dar nombre a las sustancias. ¿Qué hay que saber de los alcanos? Que los alcanos, digamos que son muy importantes
en la quema de los combustibles. Entonces, digamos, en las parafinas, en las velas, se usan muchísimo los alcanos, todo lo que tenga que ver con la gasolina, con el ACPM, con los aceites. ¿En qué parte del cuerpo nosotros tenemos alcanos? ¿Qué es lo primero que se quema en un incendio? Lo primero que nos quema un incendio, ¿qué es? A nosotros los cuerpos. La piel. ¿El vello? Los vellos, muy bien, el cabello, ¿cierto? Eso es lo primero que se quema. O sea que son alcanos, porque son combustibles. Nosotros estamos cubiertos de alcanos por todo el cuerpo, unos más que otros, claro, porque unos son más velludos que otros, pero finalmente estamos cubiertos de alcanos, porque son combustibles. Por ejemplo, el gas, todos los gases, ¿será que un pedo prende? ¿Será que si yo le meto candela a un pedo, será que eso prende? Sí. Sí, claro, ¿cierto? Porque es un alcano y por tanto es un combustible. Si yo almaceno mis heces fecales, por ejemplo, y las dejo al sol, van empezando a botar gases y esos gases son altamente inflamables. Eso quiere decir que podría llegar a prender candela a partir de esos gases y es precisamente porque son alcanos. Todo lo que prenda, que ustedes vean que es combustible, pertenece ¿a quiénes? A los alcanos. La mayoría de ellos son derivados del petróleo. La gran mayoría, los aceites, las gasolinas, algunas de las parafinas, todo lo que tenga que ver con, a veces los plásticos, también son altamente inflamables. La mayoría son derivados del petróleo, pero la raíz vienen los alcanos. ¿Listo? Profe, en ese orden de ideas, si yo prendo una pestañina, ¿será que de pronto genera combustión? Sí, sí genera combustión, de hecho genera gases. Pueden hacer el experimento, pero eso sí, cuidado con el microondas, porque cuando la pestañina está muy seca o cuando algún tipo de maquillaje está muy seco y necesitamos que como que se ablande nuevamente, lo metemos a algún lugar caliente. Entonces lo podemos meter, por ejemplo, 10 segundos al microondas, pero la presión primero va a hacer que estalle y segundo, como es un alcano, como es un combustible, podría llegar a encender el horno microondas. O sea que debemos tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero finalmente vienen a ser combustibles, son alcanos. ¿Qué otra cosa hay que saber de ellos? Son muy importantes, son muy comunes, digamos que son la base de la química industrial, por decirlo de alguna manera. Se encuentran presentes en muchísimos compuestos. ¿Cómo lo reconocemos? Porque se le da terminación ano. Todos los compuestos que pertenezcan a los alcanos tienen terminación ano. Si nosotros vemos esa terminación es porque pertenece a los alcanos. Y podríamos pasar a la nomenclatura. Entonces la nomenclatura es el nombre que se le da a estas sustancias. Sabemos que son la raíz de un hidrocarburo y que tienen unión de carbonos con hidrógenos. ¿Listo? Entonces vamos a tener a la mano el cuadrito que les acabo de dar. ¿Listo? El cuadrito que nos indica la cantidad de carbonos para poder empezar a trabajar. Si no van entendiendo, por favor, me avisan. CH2, CH3. Y mientras que yo voy aquí haciendo la estructura, pues ustedes pueden ir tomando apuntes. CH3, CH2, CH2, CH3. Listo. Cuadrito a la mano. Resulta que en ese cuadrito nos están diciendo que si hay un carbono, ¿cuál es el prefijo? ¿Cómo nombramos a un solo carbono? Metano. Vamos a empezar a formar el nombre. Met. Y como no tengo enlaces, ¿cierto? Visibles, pero sé que este carbono se está uniendo con los hidrógenos por enlaces sencillos, ¿cuál sería la terminación? Ano. Ano. Se llama un metano. Siempre que ustedes vean que hay un solo carbono con enlaces simples con el hidrógeno, lo vamos a llamar metano. ¿De dónde sacamos ese nombre? Met es la cantidad de carbonos y ano es la terminación de los alcanos. ¿Listo? Vamos a darle nombre a este segundo compuesto. ¿Cómo se llamaría? Raíz para dos carbonos.
Et. Et. ¿De dónde Estefanía los está sacando? De la tablita y de los que me acuerdo. Muy bien, Estefanía, la tabla porque ya tenemos que irnos aprendiendo. Et, ¿por qué et? Porque son dos carbonos. Profe, los hidrógenos no se tienen en cuenta, solamente son los carbonos. Como es un enlace sencillo, ¿qué terminación le doy? Ano. Ano, entonces se llama metano. Etano. Dos carbonos con enlaces simples. ¿Cómo se llamaría para el de 3? Prop. Prop. Con terminación Ano. ano. ¿Por qué? Porque resulta que hay 3 carbonos. Pilas. Los carbonos son los que dicen cuál es la raíz. Mírenlo, son 3 carbonos. Por eso dijimos que es prop, porque es el número de carbonos. Y ano corresponde a que son alcanos, enlaces simples. Aquí teníamos 2 carbonos, por eso et. Y ano, porque es un alcano. Aquí solamente teníamos 1, por eso met. Y ano, porque es un alcano. ¿Listo? ¿Cuántos carbonos tiene esta cadena? Esta última 4. cadena. 4 carbonos. ¿Cómo sería la raíz para 4? But. ¿Y la terminación de los alcanos? Ano. Ano. Ano, muy bien, o sea que se llama un butano. ¿Sí ven que es muy fácil de trabajar? Contamos la cantidad de carbonos, decimos cómo es la raíz, ¿cierto? Según la tablita y le damos terminación ano, ¿vale? Muy fácil y muy sencillo de trabajar. ¿Qué necesitamos tener en cuenta? Esa tabla. Esa tabla no la vamos a aprender porque la vamos a necesitar de aquí en adelante hasta que se termine el año. Todo el tiempo la vamos a necesitar. ¿Cuál es la tablita que se tienen que aprender? La que dice las raíces de los carbonos. ¿Listo? La que dice las raíces de los carbonos. Entonces voy a tomarle foto para poderlo enviar porque esto sí ya viene siendo importante. Bueno, vamos a hacer más. Porque aquí solamente estamos trabajando con un tipo de estructura, un tipo de fórmula. Vamos a hacer otras fórmulas. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, esta. Cada una de las puntas es un carbono. ¿Listo? Cada una de las puntas es un carbono. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Raíz para 6. Ortiz, raíz para 6. Ahí ya se la soplaron. Ortiz, raíz para 6. Contéstenme porque si no voy a empezar a calificar participación. Cortés, raíz para 6. Vean, ninguno de los dos. No saben, no responden. Bueno, el resto. Raíz para 6, ¿cómo me quedaría? 3. Ex. 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 ¿Y la terminación de los alcanos? Ano. Ano. Perfecto, se llama un hexano. Ex, que corresponde a 6 carbonos. 6 carbonos. Y ano, que es la terminación de los alcanos. Debemos tenerlo en cuenta. Y como tenemos que aprendernos la tabla, entonces estructurémosla. Para un carbono, ¿cómo sería? Met. Met. Entre todos, por favor, para 2 carbonos, ¿cómo sería? Et. Et. Muy bien. Para 3 carbonos, ¿cómo sería? Prop. Prop. Perfecto. Para 4 carbonos, ¿cómo sería? But. But. ¿Pueden mirar? But. Para 5 carbonos, Pent. pen. Para 6 carbonos, Ex. ex. Para 7 carbonos, Et. ep. Para 8 carbonos, Ok. Ok. oc. Para 9 carbonos, Non. Non. nono. Nono. 9 carbonos, nono. Para 10, Dec. dec. Listo, deca. Para 10, dec. Esta es la tablita que nosotros tenemos que aprenderla obligatoriamente la próxima clase. Puedo estar haciendo quiz de esta tabla.
Es muy sencilla de aprendérnosla porque básicamente es lo mismo que se trabaja en las figuras geométricas. Ustedes han visto que las figuras geométricas tienen una serie de puntas y cada punta tiene un nombre específico. Entonces aquí funciona de la misma manera. Para 1 met, para 2 et, aquí me faltó la cosita de la T, et, para 3 prop, para 4 boot, para 5 pent, para 6 ex, para 7 hepta, para 8 octa, para 9 nona y para 10 deca o deca. Así funciona. Profe, esto es igual a las otras nomenclaturas. Desde el 5 siempre va a ser lo mismo, ¿cierto? Exactamente, solamente cambia de boot hacia arriba. Solamente cambian los 4 primeros. El resto, pues ya no lo sabemos, porque siempre hemos trabajado figuras geométricas. En geometría siempre hemos trabajado lo mismo. Y después de esa manera funciona. ¿Por qué es tan necesario aprendérnoslo? Porque estas raíces son las que le dan el nombre a estos compuestos. ¿Listo? Voy a tomar foto y hacemos otro ejemplo. Y aquí necesito que todos me vayan abriendo micrófono y que vayan participando, porque es fundamental en el proceso. ¿Listo? Vamos a nombrar otra. Vamos a hacer una con esquelética. Esta. Y esperen porque aunque no lo crean, es dispendioso hacer todas estas. Y yo sé que ustedes ya tienen el nombre mientras que yo la estructuro. Listo. ¿Cuántos carbonos tiene esa estructura? 5. 5. Lo primero que siempre hago es mirar cuántos carbonos tiene. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Lo primero que hago es contar carbonos. Lo segundo que hago es ubicar el nombre. Para 5 carbonos, ¿cómo es la raíz? Pent. Pent. Muy bien, pent. ¿Y cómo es un alcano? ¿Qué terminación le damos? Pues ano. Entonces se llama un pentano. Voy a ponerlo, digamos que con este color rojo y no sé si se ve, para poder ir diferenciando el nombre. Listo. Pent, porque tiene 5 carbonos, y ano, porque es un alcano. ¿Listo? Es una fórmula esquelética, pero finalmente le puedo dar nombre dependiendo de los carbonos y la terminación que corresponde al grupo funcional que estamos bien. ¿Listo? Quiero que hasta ahí me digan si van bien o si están perdidos. Por mi parte voy Sí, bien. profe, ahí vamos bien. ¿Vamos bien? Listo. ¿Y el resto? Sí, señora, vamos bien. Sí, vamos bien. Capera, vamos bien. Torres, vamos bien. Sí, sí. Señora. Sí, todos, listo. Vamos a hacer otro ejemplo entonces. Vamos a hacerlo otro ejemplo con otro tipo de fórmula, que recordemos que todas las fórmulas aquí son importantes. Vamos a hacer este, C8H18. ¿Cómo se llamaría ese? Raíz para 8 carbonos. ¿Cuál es la raíz según la tabla? Muy bien. Oct. Profe, ahí en la lista les tienes que quitar las... Ah, no. ¿Y la terminación de los alcanos? Ah, no. Ano. Se llama octano. Oct, porque tiene 8 carbonos, ¿cierto? 8 carbonos. Y ano, porque es un alcano. Por eso se llama un octano. Fíjense que hemos utilizado diferentes fórmulas que nos permiten darle nombre a los compuestos. ¿Listo? Vamos a hacer uno más difícil. A ver si se me dejan corchar. Vamos a hacer este, C20H42. C20H42. Y aquí quiero escuchar a los que no han hablado en clase. ¿Cómo se llama este? Raíz para 20 carbonos. Digamos Paula, digamos Eicos. Valentina, Francisca, Eicos, muy bien. Eicos. Raíz para 20 carbonos, eicos. ¿Y la terminación de los alcanos? Anos. Ano. Entonces se llama un eicosano.
Es un eicosano. Eicos viene de la raíz de los carbonos y ano es la terminación de los alcanos. ¿Listo? Eicos, cantidad de carbonos, o en el primer pedazo del nombre, cantidad de carbonos, y terminación del grupo funcional. ¿Listo? Voy a dejar de fijar la cámara para poderles ir preguntando uno por uno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Ortiz. Ortiz, ¿estás por ahí? Ortiz. Sí, profe, sí, señora. Ah, listo, sí está, listo. Yo le iba a decir, estos berracos, ¿era que me volaron? Listo. Ortiz, ¿cómo se llama este? C7H16. ¿Cómo se llama él? Carbono de hidrógeno, ¿qué? No, ese no se llama carbono de hidrógeno. ¿Cuántos carbonos tenemos? 7. 7. Entonces mira la tabla para 7 carbonos, ¿cómo es la raíz? Eta. Muy bien, ept. ¿Y la terminación de los alcanos? ¿La terminación de los alcanos? Ano, profe. Ano, o sea que se llama un heptano. Perfecto. 7 carbonos con enlaces simples, por eso se llama un heptano. ¿Listo? Bien, Ortiz, vamos entonces con Andrés Saavedra. Saavedra, ¿cómo se llama este compuesto? Profe, qué pena con usted, pero es que la verdad acabo de subirme al bus y no le estaba prestando atención. Uy, hijos, pilas, pilas, porque se supone que ustedes todavía están en horario escolar, entonces tengan cuidado con eso. Vamos a preguntarle entonces a Cortés. Cortés, ¿cómo se llama este compuesto? Daniel Camilo Cortés. Sí, señora. Cuenta primero los carbonos. ¿Cuántos carbonos tienes? 3. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos carbonos tienes? 4. 4, muy bien, numeremos. 2, 3 y 4. ¿Cómo es la raíz para 4 carbonos según la tabla? Espera, miro. ¿Ok? Para 4 según la tabla. Profe, ¿me puede preguntar ahorita otra? Mientras que... Pero ¿cómo así? Bueno, está bien. Pregunta a Luisa. Luisa está levantando la manita. Dime, Luisa, ¿cómo se llama? But. But. Muy bien. Para 4, but, según la tabla, ¿cierto, Luisa? ¿Y la terminación de los alcanos? ¿Alguien que me diga cuál es la terminación de los alcanos? Ano. Ano, perfecto. Se llama un no. butano. ¿Sí ven la importancia de reconocer las diferentes fórmulas? Porque de pronto alguien me hubiera dicho, no, profesor, es un pasto. No, profesor, es una W, pero le falta una pata. Pero ya sabemos que hace parte de las fórmulas orgánicas. ¿Listo? Nombrar un compuesto en la química orgánica es supremamente sencillo, siempre y cuando sepamos cuántos carbonos tiene y cuál es el grupo funcional que se está trabajando. Bueno, vamos a corchar a alguien. Vamos a corchar a De la Hoz. De la Hoz, ¿cómo se llama este compuesto? C9H20. ¿Nonano? Muy bien, De la Hoz. Miren, nonano. ¿Cómo supo De la Hoz que se llamaba nonano? Porque son 9 carbonos, que significan nona, ¿cierto? Y la terminación de los alcanos, ano. Una pregunta simple y sencilla. Para poder nombrar un compuesto, Sarita, debo tener en cuenta ¿qué? ¿Los carbonos o los hidrógenos? Sarita. Los carbonos. Muy bien, Sarita, los carbonos. Los hidrógenos no son importantes. ¿Listo?
Vamos a corchar a Fercho. Fercho, ¿cómo se llama este compuesto? Hagamos a Fercho este. Fercho, ¿cómo se llama ese compuesto? Hexano. ¿Cuántos carbonos tienes? No, son 2. Son 2 carbonos, muy bien. ¿Y cómo es la raíz para 2? Ipto, algo así. Espera que es que no copió esa tabla, estaba copiando esa tabla. Listo, et. ¿Y la terminación de los alcanos? No. ¿Listo? Se llama etano. Muy fáciles, muy sencillos de trabajar. ¿Cuál es la importancia? Las tablas. Esta tablita es fundamental. Si nosotros no nos sabemos esta tablita, nombrar los alcanos es muy difícil, es muy, muy duro en caso tal de que no nos sepamos la tablita. Pueden presentarse en todas las fórmulas habidas y por haber. Puede ser una fórmula lineal, una fórmula poligonal, una fórmula estructural, esquelética. Todas las fórmulas pueden tener esto, pero lo más importante es contar los carbonos y saberme la tabla, ¿listo? Cosa que podamos ir dándole nombre a estas sustancias. Le podamos ir poniendo el nombre y el apellido. Voy a hacer 2 ejemplos más y les doy como el espacio para que puedan copiar las tablitas y puedan tomar los apuntes. ¿Listo? Cosa que terminemos la clase y ustedes puedan subir de una vez la evidencia. Hagamos estos, a ver si se me dejan corchar. Espérenme. Todavía no lo voy a poner como tan difícil. Vamos a ir subiendo el nivel de dificultad con el paso de las clases. Por ejemplo, preguntémosle a Lozano. Lozano, ¿cómo se llama este? C5H12. ¿Cómo se llama ese, Lozano? Lozano, ¿no estás? Valentina Martínez, ¿cómo se llama ese compuesto? Está borroso, no veo nada. ¿No ves nada? C5H12. C5H12, Valentina. ¿Puedo ver la tablita? Claro que sí, la tablita es de ustedes. Raíz, No se alcanza a ver. raíz para 5 carbonos, ¿cómo sería? Eso es lo que no se alcanza a ver. ¿Qué no alcanzas a ver, amor? ¿La tabla de dónde? ¿Del tablero? Sí, señora. Es la misma tablita que ustedes tienen allá en las imágenes, pero ya te acerco el compu, míralo. No sé si ahí estás viendo la tablita. Sí, profe, ya. Sí, raíz para 5. Pent. Pent, perfecto. ¿Y terminación de los alcanos? No. Entonces, nómbramelo completo. Pentano. Pentano, perfecto. Pentano. ¿Cómo supo Valentina que era un pentano? Raíz para 5 carbonos y terminación ano de los alcanos. ¿Listo? La tablita es fundamental para poder dar el nombre. Bueno, Torres, yo sé que estás maluquito, pero vamos a hacerle, cosa que se te puede olvidar, así sea por un minuto, los síntomas. ¿Cómo se llama esta? Para Torres, C11H24. C11H24. ¿Cómo me quedaría ese nombre? ¿Unde? UNDEC, muy bien, UNDEC. ¿Y la terminación? ¿Eno? ¿Ano? Ano. Undecano. ¿Listo? Undecano. 11 carbonos, UNDEC y ano porque es un alcano. ¿Listo? Undecano. Ellos, aunque todavía nos falta mucha tela por cortar, porque estos alcanos, digamos que tienen, como son la base de la química, pues todavía nos falta mucha tela por cortar, todavía nos falta bastante. Pero ya estamos aprendiendo a reconocer la cantidad de carbonos. El nombre sale de la cantidad de carbonos
con la terminación ano de los alcanos. ¿Listo? Profe, ¿y qué hacemos si usted no nos dio, por ejemplo, para el 17? Pues lo construimos. El 17 se llamaría Hebdecano. espérame que se me perdió. 11 es un dec, 12 es dodec, 13 tridec, heptadec. Para 17 sería heptadecano, porque podemos hacer la construcción de esos nombres. Si fueran 31, pues entonces se llamaría triacón, por ejemplo, y es precisamente por la cantidad de carbonos. Profe, ¿usted nos va a hacer aprender todo eso? No. La próxima clase necesito que se me aprendan del 1 hasta el 10. Eso es lo que necesito que se me aprendan. Y el resto, pues sí lo podemos ir viendo en la tablita, ¿listo? Entonces, el nombre se divide en dos partes. La primera parte del nombre corresponde al número de carbonos. Y la segunda parte del nombre es el grupo funcional, que en este caso corresponde a los alcanos. Y así lo vamos a ir nombrando de aquí en adelante. Esa es la idea, que lo trabajemos, que lo empecemos a formar. Tienen que aprendérselas obligatoriamente, porque es, digamos que como la exigencia que se tiene. Ahí les estoy enviando como la fotico de la clasificación. Para la actividad, solamente toman apuntes de la clase y me los suben. No es más, no me hagan investigación de alcanos, porque ya sabemos que un alcano es un compuesto orgánico de tipo saturado, principalmente de la formación del petróleo, de la destilación del petróleo, generalmente combustibles, y que se dan como base de la química orgánica. Eso digamos que sería como la investigación, un resumen de la investigación, ¿listo? Para que no se me pongan ahí como a perder tiempo. Profe, Dime. es que te quiero decir algo. Es que como yo no estaba todavía copiando los ejemplos, estaba con la tabla, pues no sé qué numeritos iban en los anteriores y tampoco estoy en el grupo de WhatsApp. Entonces te los puse así normalitos, pero sin numeritos abajo, por si acaso. Listo, dale, no hay lío. Bueno, amores, entonces mientras que ustedes copian esas tablitas, porfa, necesito que me enciendan cámaras para poder tomar el pantallazo y enviarlo al grupo de papitos. Eso, enciéndanme cámaras para yo poder tomar el pantallazo. Esperen, ya me pongo mis gafas. Listo, y el Profe, resto, dime. yo tengo una pregunta, es que me quedó la duda de a cuáles es a los que se les llama alquenos y alquinos. Cuando el enlace es doble es alqueno, cuando el enlace es triple es alquino, pero por el momento vamos a tener por ahí unas 3 clases más de alcanos, todos con terminación ano, y ahí sí pasamos a las eno y a las inos. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Gracias. Bueno, amor, préndanme cámaras, porfa, los que faltan. Listo, a la voz de 3 tomo el pantallazo. 1, 2 y 3. Listo, se fue. Ahí va esa Valentina, listo, ahí ya va el pantallazo. Listo, amores, entonces vayan copiando ustedes la información, por favor, que es lo más importante. Recuerden que tienen que aprendérselas mientras que yo envío la información al grupo. Profe, ya te envío las tablas y eso, ya te entrego la tarea. Sí, porfa, si ya la tienen, váyanla subiendo de una vez al Classroom. Con eso pues nos vamos desocupando. Listo, espérenme. Clase de química. Clase de química. Listones. Se fue. Y acá también. Reenviar. Enviar from 2021 y también aquí.
Relativamente. Relativa- Bueno, mis amores, dudas, preguntas e inquietudes. ¿Están copiando de juiciositos las tablas? Sí, aquí conmigo y allá con quién.